Los chanclos de la suerte. Un cuento de Hans Christian Andersen. 1. Como empezó la cosa en una casa de Copenhague, en la calle del Este, no lejos del nuevo mercado real, se celebraba una gran reunión, a la que asistían muchos invitados. No hay más remedio que hacerlo alguna vez que otra, pues lo exige la vida de sociedad, y así otro día lo invitan a uno. La mitad de los contertulios estaban ya sentados a las mesas de juego y la otra mitad aguardaba el resultado del «¿Qué vamos a hacer ahora?», de la señora de la casa. En esas estaban, y la tertulia seguía adelante del mejor modo posible. Entre otros temas, la conversación recayó sobre la Edad Media. Algunos la consideraban mucho más interesante que nuestra época. Knapp, el consejero de justicia, defendía con tanto celo este punto de vista, que la señora de la casa se puso enseguida de su lado, y ambos se lanzaron a atacar un ensayo de Ørsted, publicado en el almanaque, en el que, después de comparar los tiempos antiguos y los modernos, terminaba concediendo la ventaja a nuestra época. El consejero afirmaba que el tiempo del rey danés Hans había sido el más bello y feliz de todos. Mientras se discute este tema, interrumpido solo un momento por la llegada de un periódico que no trae nada digno de ser leído, entrémonos nosotros en el vestíbulo, donde estaban guardados los abrigos, bastones, paraguas y chanclos. En él estaban sentadas dos mujeres, una de ellas joven, vieja la otra. Habría podido pensarse que su misión era acampanar a su señora, una vieja solterona o tal vez una viuda, pero observándolas más atentamente, uno se daba cuenta de que no eran criadas ordinarias, tenían las manos demasiado finas, su porte y actitud eran demasiado majestuosos, pues eran, en efecto, personas reales, y el corte de sus vestidos revelaba una audacia muy personal. Eran, ni más ni menos, dos hadas, la más joven, aunque no era la felicidad en persona, sí era, en cambio, una camarera de una de sus damas de honor, las encargadas de distribuir los favores menos valiosos de la suerte. La más vieja parecía un tanto sombría, era la preocupación. Sus asuntos los cuida siempre personalmente, así está segura de que se han llevado a término de la manera debida. Las dos hadas se estaban contando mutuamente sus andanzas de aquel día. La mensajera de la suerte solo había hecho unos encargos de poca monta, preservado un sombrero nuevo de un chaparrón, procurado a un señor honorable un saludo de una nulidad distinguida, etc., pero le quedaba por hacer algo que se salía de lo corriente. Tengo que decirle aún, prosiguió, que hoy es mi cumpleaños, y para celebrarlo me han confiado un par de chanclos para que los entregue a los hombres. Estos chanclos tienen la propiedad de transportar en el acto, a quien los calce, al lugar y la época en que más le gustaría vivir. Todo deseo que guarde relación con el tiempo, el lugar o la duración, es cumplido al acto, y así el hombre encuentra finalmente la felicidad en este mundo. ¿Eso crees tú?, replicó la preocupación. El hombre que haga uso de esa facultad será muy desgraciado, y bendecirá el instante en que pueda quitarse los chanclos. ¿Por qué dices eso?, respondió la otra. Mira, voy a dejarlos en el umbral, alguien se los pondrá equivocadamente y verás lo feliz que será. Esta fue la conversación. 2. ¿Qué tal le fue al consejero? Se había hecho ya tarde. El consejero de justicia, absorto en su panegírico de la época del rey Hans, se acordó al fin de que era hora de despedirse, y quiso el azar que, en vez de sus chanclos, se calzase los de la suerte y saliese con ellos a la calle del Este, pero la fuerza mágica del calzado lo trasladó al tiempo del rey Hans, y por eso se metió de pies en la porquería y el barro, pues en aquellos tiempos las calles no estaban empedradas. «Es espantoso cómo está de sucia esta calle», exclamó el consejero. «Han quitado la acera, y todos los faroles están apagados». La luna estaba aún baja sobre el horizonte, y el aire era además bastante denso, por lo que todos los objetos se confundían en la oscuridad. En la primera esquina brillaba una lamparilla debajo de una imagen de la Virgen, pero la luz que arrojaba era casi nula, el hombre no la vio hasta que estuvo junto a ella, y sus ojos se fijaron en la estampa pintada en que se representaba a la Virgen con el niño. Debe anunciar una colección de arte, y se habrán olvidado de quitar el cartel, pensó. Pasaron por su lado varias personas vestidas con el traje de aquella época. Vaya fachas. Saldrán de algún baile de máscaras. De pronto resonaron tambores y pífanos y brillaron antorchas. El consejero se detuvo, sorprendido, y vio pasar una extraña comitiva. A la cabeza marchaba una sección de tambores aporreando reciamente sus instrumentos, seguíanles alabarderos con arcos y ballestas. El más distinguido de toda la tropa era un sacerdote. El consejero, asombrado, preguntó qué significaba todo aquello y quién era aquel hombre. «Es el obispo de Zelanda», le respondieron. «Dios santo. ¿Qué se le ha ocurrido al obispo?», suspiró nuestro hombre, meneando la cabeza. Pero era imposible que fuese aquel el obispo. Cavilando y sin ver por dónde iba, siguió el consejero por la calle del Este y la plaza del Puente Alto. No hubo medio de dar con el puente que lleva a la plaza de Palacio.
Solo veía una ribera baja, y al fin divisó dos individuos sentados en una barca. ¿Desea el señor que le pasemos a la isla?, preguntaron. ¿Pasar a la isla?, respondió el consejero, ignorante aún de la época en que se encontraba. ¿A dónde voy? Es a Christianshafen, a la calle del mercado. Los individuos lo miraron sin decir nada. Decime solo dónde está el puente, prosiguió. Es vergonzoso que no estén encendidos los faroles, y, además, hay tanto barro que no parece sino que camine uno por un cenagal. A medida que hablaba con los barqueros, se le hacían más y más incomprensibles. No entiendo vuestra jerga, dijo, finalmente, volviéndoles la espalda. No lograba dar con el puente, y ni siquiera había barandilla. Esto es una vergüenza de dejadez, dijo. Nunca le había parecido su época más miserable que aquella noche. Creo que lo mejor será tomar un coche, pensó, pero, ¿coches me has dicho? No se veía ninguno. Tendré que volver al nuevo mercado real, de seguro que allí los hay, y de otro modo, nunca llegaré a Christianshafen. Volvió a la calle del este, y casi la había recorrido toda cuando salió la luna. Dios mío, qué esperpento han levantado aquí, exclamó al distinguir la puerta del este, que en aquellos tiempos se hallaba en el extremo de la calle. Entretanto encontró un portalito, por el que salió al actual mercado nuevo, pero no era sino una extensa explanada cubierta de hierba, con algunos matorrales, atravesada por una ancha corriente de agua. Varias míseras barracas de madera, habitadas por marineros de Alland, de quienes venía el nombre de Punta de Alland, se levantaban en la orilla opuesta. «O lo que estoy viendo es un espejismo o estoy borracho», suspiró el consejero. «¿Qué diablos es eso?». Volvióse persuadido de que estaba enfermo, al entrar de nuevo en la calle observó las casas con más detención, la mayoría eran de entramado de madera, y muchas tenían tejado de paja. «No, yo no estoy bien», exclamó, y, sin embargo, solo he tomado un vaso de ponche, cierto que es una bebida que siempre se me sube a la cabeza. Además, fue una gran equivocación servirnos ponche con salmón caliente, se lo diré a la señora de la gente. ¿Y si volviese a decirle lo que me ocurre? Pero sería ridículo, y, por otra parte, tal vez estén ya acostados. Buscó la casa, pero no aparecía por ningún lado. Pero esto es espantoso, no reconozco la calle del este, no hay ninguna tienda. Solo veo casas viejas, míseras y semiderruidas, como si estuviese en Roeskilde o Ringsted. Yo estoy enfermo. Pero de nada sirve hacerse imaginaciones. ¿Dónde diablos está la casa de la gente? Esta no se le parece en nada, y, sin embargo, hay gente aún. Ah, no hay duda, estoy enfermo. Empujó una puerta entornada, a la que llegaba la luz por una rendija. Era una posada de los viejos tiempos, una especie de cervecería. La sala presentaba el aspecto de una taberna del Holstein, cierto número de personas, marinos, burgueses de Copenhague y 2 o 3 clérigos, estaban enfrascados en animadas charlas sobre sus jarras de cerveza, y apenas se dieron cuenta del forastero. Usted perdone, dijo el consejero a la posadera, que se adelantó a su encuentro. Me siento muy indispuesto. ¿No podría usted proporcionarme un coche que me llevase a Christianshafen? La mujer lo miró, sacudiendo la cabeza, luego dirigióle la palabra en lengua alemana. Nuestro consejero, pensando que no conocía la danesa, le repitió su ruego en alemán. Aquello, añadido a la indumentaria del forastero, afirmó en la tabernera la creencia de que trataba con un extranjero, comprendió, sin embargo, que no se encontraba bien, y le trajo un jarro de agua, y por cierto que sabía un tanto a agua de mar a pesar que era del pozo de la calle. El consejero, apoyando la cabeza en la mano, respiró profundamente y se puso a cavilar sobre todas las cosas raras que le rodeaban. ¿Es este, el día, de esta tarde?, preguntó, solo por decir algo, viendo que la mujer apartaba una gran hoja de papel. Ella, sin comprender la pregunta, alargóle la hoja, que era un grabado en madera que representaba un fenómeno atmosférico visto en Colonia. «Es un grabado muy antiguo», exclamó el consejero, contento de ver un ejemplar tan raro. «¿Cómo ha venido a sus manos este rarísimo documento?» «Es de un interés enorme, aunque solo se trata de una fábula. Se afirma que estos fenómenos lumínicos son auroras boreales, y probablemente son efectos de la electricidad atmosférica». Los que se hallaban sentados cerca de él, al oír sus palabras lo miraron con asombro, uno se levantó, y, quitándose respetuosamente el sombrero, le dijo muy serio. «Seguramente sois un hombre de gran erudición, monsieur». «Oh, no», respondió el consejero. «Solo sé hablar de unas cuantas cosas que todo el mundo conoce». «La modestia es una hermosa virtud», observó el otro, «por lo demás, debo contestar a vuestro discurso, mi secus videtur, pero dejo en suspenso mi juicio». «¿Tendríais la bondad de decirme con quién tengo el honor de hablar?».
Preguntó el consejero. Soy bachiller en Sagradas Escrituras, respondió el hombre. Aquella respuesta bastó al magistrado, el título se correspondía con el traje. Seguramente, pensó, se trata de algún viejo maestro de pueblo, un original de esos que uno encuentra con frecuencia en Jutlandia. Aunque esto no es en realidad un locus docendi, prosiguió el hombre, os ruego que os dignéis hablar. Indudablemente habéis leído mucho sobre la antigüedad. Desde luego, contestó el consejero. Me gusta leer escritos antiguos y útiles, pero también soy aficionado a las cosas modernas, con excepción de esas historias triviales, tan abundantes en verdad. ¿Historias triviales?, preguntó el bachiller. Sí, me refiero a estas novelas de hoy, tan corrientes. Oh, dijo, sonriendo, el hombre, sin embargo, tienen mucho ingenio y se leen en la corte. El rey gusta de modo particular de la novela del señor de Ifben y el señor Gaudián, con el rey Artús y los caballeros de la tabla redonda, se ha reído no poco con sus altos dignatarios. Pues yo no la he leído, dijo el consejero. Debe de ser alguna edición recientísima de Heiberg. No, rectificó el otro. No es de Heiberg, sino de Godofredo de Gemen. Ya. ¿Así, este es el autor?, preguntó el magistrado. Es un nombre antiquísimo, así se llama el primer impresor que hubo en Dinamarca, ¿verdad? Sí, es nuestro primer impresor, asintió el hombre. Hasta aquí todo marchaba sin tropiezos. Luego, uno de los buenos burgueses se puso a hablar de la grave peste que se había declarado algunos años antes, refiriéndose a la de 1494, pero el consejero creyó que se trataba de la epidemia de cólera, con lo cual la conversación prosiguió como sobre ruedas. La guerra de los piratas de 1490, tan reciente, salió a su vez a colación. Los corsarios ingleses habían capturado barcos en la Rada, dijeron, y el consejero, que había vivido los acontecimientos de 1801, se sumó a los vituperios contra los ingleses. El resto de la charla, en cambio, ya no discurrió tan llanamente, y en más de un momento pusieron los unos y el otro caras agrias, el buen bachiller resultaba demasiado ignorante, y las manifestaciones más simples del magistrado le sonaban a atrevidas y exageradas. Se consideraban mutuamente de reojo, y cuando las cosas se ponían demasiado tirantes, el bachiller hablaba en latín con la esperanza de ser mejor comprendido, pero nada se sacaba en limpio. ¿Qué tal se siente?, preguntó la posadera tirando de la manga al consejero. Entonces este volvió a la realidad, en el calor de la discusión había olvidado por completo lo que antes le ocurriera. Dios mío, pero, ¿dónde estoy?, preguntó, sintiendo que le daba vueltas la cabeza. Vamos a tomar un vaso de lo caro. Hidromiel y cerveza de Brema, pidió uno de los presentes, y vos beberéis con nosotros. Entraron dos mozas, una de ellas cubierta con una cofia bicolor, sirvieron la bebida y saludaron con una inclinación. Al consejero le pareció que un extraño frío le recorría el espinazo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto?, repetía, pero no tuvo más remedio que beber con ellos, los cuales se apoderaron del buen señor. Estaba completamente desconcertado, y al decir uno que estaba borracho, no lo puso en duda, y se limitó a pedirles que le procurasen un coche. Entonces pensaron los otros que hablaba en moscovita. Nunca se había encontrado en una compañía tan ruda y tan ordinaria. Es para pensar que el país ha vuelto al paganismo, dijo para sí. Estoy pasando el momento más horrible de mi vida. De repente le vino la idea de meterse debajo de la mesa y alcanzar la puerta andando a gatas. Así lo hizo, pero cuando ya estaba en la salida, los otros se dieron cuenta de su propósito, lo agarraron por los pies y se quedaron con los chanclos en la mano, afortunadamente para él, pues al quitarle los chanclos cesó el hechizo. El consejero vio entonces ante él un farol encendido, y detrás, un gran edificio, todo le resultaba ya conocido y familiar, era la calle del Este, tal como nosotros la conocemos. Se encontró tendido en el suelo con las piernas contra una puerta, frente al dormido vigilante nocturno. Dios bendito. ¿Es posible que haya estado tendido en plena calle y soñando?, dijo. Sí, esta es la calle del Este. Qué bonita, qué clara y pintoresca. Es terrible el efecto de un vaso de ponche. 2 minutos más tarde se hallaba en un coche de punto, que lo conducía a Christianshafen, pensaba en las angustias sufridas y daba gracias de todo corazón a la dichosa realidad de nuestra época, que, con todos sus efectos, es infinitamente mejor que la que acababa de dejar, y, bien mirado, el consejero de justicia era muy discreto al pensar de este modo. 3. La aventura del vigilante nocturno, si son unos chanclos de verdad, exclamó el vigilante. Serán del teniente que vive allí. Están delante de la puerta. El buen hombre tuvo la intención de llamar y entregarlos, pues en el piso habla luz, pero, temiendo despertar a los demás vecinos, no lo hizo.
Qué calentito debe sentirse uno con estas cosas en los pies. Pensó. El cuero es muy suave. Le venían bien. Qué extraño es el mundo. El teniente podría meterse ahora en su cama bien caliente, pero no señor, ni se le ocurre. Venga a pasearse por la habitación, este sí que es un hombre feliz. No tiene mujer ni hijos, y cada noche va de tertulia. Qué dicha estar en su lugar. Al expresar este deseo, obró el hechizo de los chanclos que se había calzado, el vigilante nocturno pasó a convertirse en el teniente. Encontróse en la habitación alta, con un papel color de rosa en las manos, en el que estaba escrita una poesía, obra del propio teniente. Pues todos hemos tenido en la vida un momento de inspiración poética, y si entonces hemos anotado nuestros pensamientos, el resultado ha sido una poesía. La del papel rezaba así: quien fuera rico, suspiré a menudo, cuando un palmo del suelo levantaba. Fuera yo rico, serviría al rey, con sable y uniforme y bandolera. Llegó sí el tiempo en que fui oficial. Mas la riqueza rehúye mi encuentro. Ayúdame, Dios del cielo. Era, una noche, joven y dichoso. Me besaba en los labios una niña. Yo era rico en hechizos y poesía. Pero pobre en dineros, ay de mí. Ella solo pedía fantasías. Y en esto yo era rico, que no de oro. Tú lo sabes, Dios del cielo. Quien fuera rico, suspira mi alma. Ya la niña se ha hecho una doncella. Hermosa, inteligente y bondadosa. Si oyera mi canción, que hoy yo te canto. Y quisiera quererme como antaño. Pero he de enmudecer, pues soy tan pobre. Así lo quieres, Dios del cielo. Oh, si fuera yo rico en paz y amor. No irían al papel estas mis penas. Solo tú, amada, puedes comprenderme. Lee estas líneas, oye mi lamento. Oscuro cuento, hijo de la noche. Pues que solo tinieblas se me ofrecen. Bendígate el Dios del cielo. Poesías así solo se escriben cuando se está enamorado, pero un hombre discreto se abstiene de darlas a la luz. Teniente, amor, escasez de dineros, es un triángulo o, lo que viene a ser lo mismo, la mitad del dado roto de la felicidad. El teniente lo experimentaba en su entraña, y por eso suspiraba con la cabeza apoyada contra el marco de la ventana. Ese pobre vigilante de la calle es mucho más feliz que yo, no conoce lo que yo llamo la miseria, tiene un hogar, mujer e hijos, que lloran con sus penas y gozan con sus alegrías. Ah, cuánto más feliz sería yo si pudiese cambiarme con él, y avanzar por la vida enfrentándome con sus exigencias y sus esperanzas. Sin duda es más feliz que yo. En el mismo instante el vigilante volvió a ser vigilante, pues con los chanclos de la suerte se había transformado en el teniente, pero, según hemos visto, se sintió desdichado y deseó ser lo que poco antes era. Y de este modo el vigilante pasó de nuevo a ser vigilante. Ha sido un sueño muy desagradable, dijo, pero muy raro. Me pareció que era el teniente de arriba, y, sin embargo, no me dio ningún gusto. Echaba en falta a mi mujercita y los chiquillos, que me aturden con sus besos. Volvióse a sentar y a dar cabezadas, el sueño no lo abandonaba, pues aún llevaba los chanclos puestos. Una estrella errante surcó el cielo. Allá va. Dijo, pero, ¿qué importa, con las que hay? Me habría gustado ver esas cosas más de cerca, especialmente la luna, que no se escapa tan deprisa como las estrellas errantes. Según aquel estudiante, cuya ropa lava mi mujer, cuando morimos vamos volando de estrella en estrella. Es un cuento, desde luego, pero lo bonito que sería, si fuera verdad. Ojalá pudiera yo pegar un saltito hasta allí, el cuerpo podría quedarse aquí, echado en la escalera. Sabes, hay ciertas cosas en el mundo que no deben mentarse sin mucho cuidado, pero hay que redoblar aún la prudencia cuando se llevan puestos los chanclos de la suerte. Escucha, si no, lo que le sucedió al vigilante. Todos conocemos la velocidad de la tracción a vapor, la hemos experimentado, ya viajando en ferrocarril, ya por mar, en barcos, pero este vuelo es como la marcha de un caracol comparada con la velocidad de la luz, corre 19 millones de veces más rápida que el mejor corredor, y, sin embargo, la electricidad todavía la supera. La muerte es un choque eléctrico que recibimos en el corazón, en alas de la electricidad, el alma, liberada emprende el vuelo. 8 minutos y 1 segundos necesita la luz del sol para efectuar un viaje de más de 20 millones de millas, con el tren expreso de la electricidad, el alma necesita solamente unos pocos minutos para efectuar el mismo recorrido. El espacio que separa los astros no es para ella mayor que para nosotros las distancias que, en una misma ciudad, median entre las casas de nuestros amigos, incluso cuando son vecinas. Pero este choque eléctrico cardíaco nos cuesta el uso del cuerpo aquí abajo, a no ser que, como el vigilante, llevemos puestos los chanclos de la suerte.
En breves segundos recorrió nuestro hombre las 52.000 millas que nos separan de la Luna, la cual, como se sabe, es de una materia más ligera que nuestra Tierra, podríamos decir que tiene la blanda consistencia de la nieve recién caída. Encontróse en una de aquellas innúmeras montañas anulares que conocemos por el gran mapa de la Luna que trazara el Dr. Madler, lo has visto, ¿verdad? Por el interior era un embudo que descendía cosa de media milla, y en el fondo se levantaba una ciudad, cuyo aspecto podemos figurarnos si batimos claras de huevo en un vaso de agua. Los materiales eran blandos como ellas, y formaban torres parecidas, con cúpulas y terrazas en forma de velas, transparentes y flotantes en la tenue atmósfera. Nuestra tierra flotaba encima de su cabeza como un globo de color rojo oscuro. Inmediatamente vio un gran número de seres, que serían sin duda los que nosotros llamamos personas, pero su figura era muy distinta de la nuestra. Tenían también su lengua, y nadie puede exigir que un vigilante nocturno la entendiera, pues bien, a pesar de ello, resultó que la entendía. Sí, señor, resultó que el alma del vigilante entendía perfectamente la lengua de los selenitas, los cuales hablaban de nuestra tierra y dudaban de que pudiese estar habitada. En ella la atmósfera debía de ser demasiado densa para permitir la vida de un ser lunático racional. Consideraban que solo la Luna estaba habitada, era, según ellos, el astro idóneo para servir de vivienda a los moradores del universo. Pero volvamos a la calle del este y veamos qué pasa con el cuerpo del vigilante nocturno. Yacía inanimado en la escalera, el chuzo le había caído de la mano, y los ojos tenían la mirada clavada en la luna, donde vagaba su alma de bendito. ¿Qué hora es, vigilante?, preguntó un transeúnte. Pero el vigilante no respondió. Entonces el hombre le dio un capirotazo en las narices, con lo que el cuerpo perdió el equilibrio, quedando tan largo como era. El vigilante estaba muerto. Al transeúnte le sobrevino una gran angustia ante aquel hombre al que acababa de propinar un capirotazo. El vigilante estaba muerto, y muerto quedó. Se dio parte, se comentó el acontecimiento, y a la madrugada trasladaron el cuerpo al hospital. Ahora bien, ¿cómo se las iba a arreglar el alma, si se le ocurría volver, y, como es muy natural, buscaba el cuerpo en la calle del este? Allí, desde luego, no lo encontraría. Lo más probable es que acudiese a la policía, y de ella a la oficina de informaciones, donde preguntarían e investigarían entre los objetos extraviados, y luego iría al hospital. Pero tranquilicémonos, el alma es muy inteligente cuando obra por sí misma, es el cuerpo el que la vuelve tonta. Según ya dijimos, el cuerpo del vigilante fue a parar al hospital y depositado en la sala de desinfección, donde, como era lógico, la primera cosa que hicieron fue quitarle los chanclos, con lo cual el alma hubo de volver. Dirigióse enseguida al lugar donde estaba el cuerpo, y un momento después nuestro hombre estaba de nuevo vivito y coleando. Aseguró que acababa de pasar la noche más horrible de su vida, ni por un escudo se avendría a volver a las andadas, suerte que ya había pasado. Lo dieron de alta el mismo día, pero los chanclos quedaron en el hospital. 4. La historia en su punto culminante. Un número de declamación. Un viaje muy fuera de lo corriente. Todos los ciudadanos de Copenhague saben hoy día cómo es la entrada del hospital del rey Federico. Pero como puede darse el caso de que lean la presente historia algunas personas desconocedoras de la capital, forzoso no será comenzar dando una descripción de ella. El hospital queda separado de la calle por una reja bastante alta, cuyos barrotes de hierro están tan distantes entre sí, que algunos de los estudiantes internos de medicina, si eran flacos, podían escabullirse por entre ellos y efectuar sus pequeñas correrías por el exterior. La parte del cuerpo que más costaba de pasar era la cabeza. En este caso, como en tantos otros que vemos en la vida, las cabezas menores eran las más afortunadas. Lo dicho bastará como introducción. Uno de los jóvenes candidatos, de quien solo desde el punto de vista corporal podía decirse que tenía una gran cabeza, estaba de guardia aquella noche. La lluvia caía a cántaros, lo cual suponía un obstáculo más, pero, a pesar de todo, el mozo tenía que salir, aunque fuere solo por un cuarto de hora. Para una ausencia tan breve no había necesidad de dar explicaciones al portero, pensó, con tal de poder escurrirse por entre las rejas. Allí estaban los chanclos que el vigilante había olvidado, ni por un momento se le ocurrió que pudiesen ser los de la suerte, y si solo que con aquel tiempo le harían buen servicio, por eso se los puso. Le vino entonces la duda de si podría o no pasar por entre los barrotes, pues nunca lo había intentado aún. Y allí estaba. Quiera Dios que pueda pasar la cabeza, dijo, e inmediatamente, a pesar de que era grande y dura, pasó con facilidad y sin contratiempos, gracias a los chanclos, pero no el cuerpo, y allí se quedó. Estoy demasiado gordo, dijo. Creía que la cabeza era lo más difícil. No podré salir. Trató entonces de retirarla, pero no hubo medio. Podía mover el cuello fácilmente, pero eso era todo. Su primer impulso fue de ira, y el segundo, de total desaliento.
Los chanclos de la suerte lo habían puesto en aquella terrible situación, y, desgraciadamente para él, no se le ocurrió desear liberarse de ella, sino que continuó forcejeando sin conseguir nada positivo. Seguía lloviendo intensamente, y por la calle no pasaba un alma. Le era imposible alcanzar la cadena de la campanilla de la puerta. ¿Cómo soltarse? Comprendió que tendría que permanecer allí hasta la mañana, entonces habrían de llamar a un herrero para que limase un barrote, pero esto lleva tiempo. Toda la escuela de pobres, situada enfrente, acudiría con sus alumnos uniformados de azul, todo el barrio marinero de Niboder se concentraría allí para verlo en la picota, habría una afluencia enorme, mucho mayor que la del pasado año en que había florecido el agave gigante. Uf, la sangre se me sube a la cabeza, creo que me volveré loco. Sí, me volveré loco. Ah, si pudiese soltarme, todo estaría resuelto. Hubiera podido decirlo antes. No bien hubo manifestado aquel deseo, quedóle libre la cabeza y se precipitó al interior, desconcertado por el susto que acababan de causarle los chanclos de la suerte. Pero no creáis que paró aquí la cosa, no, lo peor es lo que sucedió más tarde. Transcurrieron la noche y el día siguiente, sin que nadie reclamara los chanclos. Al atardecer se celebraba una representación en el pequeño teatro del callejón de Cannique, la sala estaba llena de bote en bote. En un intermedio leyeron una poesía nueva que tenía por título, Las gafas de la abuela. Hablábase en ella de unas gafas que tenían la virtud de hacer aparecer a las personas en figura de naipes, con los cuales podía adivinarse el futuro y predecir lo que iba a ocurrir al año siguiente. El recitador cosechó grandes aplausos. Entre los espectadores se encontraba también nuestro estudiante del hospital, que no parecía ya acordarse de su aventura de la pasada noche. Llevaba puestos los chanclos, pues nadie los había reclamado, y como la calle estaba sucia de barro, pensó que le prestaron buen servicio. Estimó que la poesía era muy buena. Aquella idea le preocupaba, le habría gustado no poco poseer unos anteojos como los descritos, utilizándolos bien, tal vez fuera posible ver el mismo corazón de las personas, lo cual resultaría aún más interesante que saber los acontecimientos del próximo año. Estos se sabrían al cabo, mientras que aquello quedaría siempre oculto. Solo imagino toda la hilera de caballeros y señoras de primera fila, si pudiese uno ver en sus corazones. Tendría que haber una abertura, una especie de escaparate. ¿Cómo recorrerían mis ojos las tiendas? Aquella dama posee seguramente un gran negocio de confección, la otra tiene la tienda vacía, pero no le vendría mal una limpieza general. Pero encontraría también buenos establecimientos. Ahí, sí. Suspiró, sé de uno en que todo es excelente, lástima del empleado que hay en él, es lo único malo de la tienda. De todas partes me llamarían, venga, acérquese más, por favor. Oh, si pudiese filtrarme en ellos como un minúsculo pensamiento. No necesitaron más los chanclos, el joven se contrajo e inició un viaje absolutamente insólito por los corazones de los espectadores de la primera fila. El primer corazón por el que pasó pertenecía a una dama, sin embargo, en el primer momento creyó encontrarse en un instituto ortopédico, como suelen llamarse esos establecimientos en los que el médico arregla deformidades humanas y endereza a las personas. Estaba en el cuarto de cuyas paredes cuelgan los moldes en yeso de los miembros deformes, con la única diferencia de que en el instituto se moldean al entrar el paciente, mientras en el corazón no se moldeaban y guardaban hasta que los interesados habían vuelto a salir. Eran vaciados de amigas, cuyos defectos, corporales y espirituales, se guardaban allí. Rápidamente pasó a otro corazón, que le hizo el efecto de un venerable y espacioso templo. La blanca paloma de la inocencia aleteaba sobre el altar, que deseo sintió de hincarse de rodillas. Pero inmediatamente hubo de trasladarse al tercer corazón, aunque seguía oyendo las notas del órgano y tenía la impresión de haberse vuelto un hombre nuevo y mejor, no se sentía indigno de penetrar en el siguiente santuario, que le mostró una pobre guardilla con una madre enferma. Por la abierta ventana, el sol bendito de Dios, magníficas rosas le hacían señas desde la pequeña maceta del tejado, y dos pájaros de color azul celeste cantaban alegrías infantiles, mientras la doliente madre pedía bendiciones para su hija. Andando a gatas entróse luego en una carnicería abarrotada. No hacía sino toparse con carne y más carne. Era el corazón de un hombre rico y prestigioso, cuyo nombre anda en todas las bocas. A continuación penetró en el corazón de su mujer, palomar viejo y derruido. El retrato del hombre servía de veleta, estaba en combinación con las puertas, las cuales se abrían y cerraban según giraba el hombre. Vino después un salón de espejos, tal como el que tenemos en el Palacio de Rosenborg, solo que los cristales aumentaban en proporciones desmesuradas. En el centro del recinto, sentado en el suelo como un Dalai Lama, estaba el insignificante yo de la persona, contemplando maravillado su propia talla. Luego creyó entrar en un estrecho alfiletero lleno de punzantes alfileres, y no tuvo más remedio que pensar, seguramente es el corazón de una solterona. Pero era el de un joven guerrero,
poseedor de numerosas condecoraciones y de quien se decía, es hombre de alma y corazón. Completamente desconcertado salió el pobre pecador del último corazón de la serie, no era capaz de ordenar sus pensamientos, y pensó que su excesiva imaginación le había jugado una mala pasada. Dios mío. Suspiró, debo tener propensión a la locura. Además, aquí hace un calor asfixiante, la sangre se me sube a la cabeza. Entonces se acordó de su peripecia de la noche anterior, cuando la cabeza se le había quedado aprisionada entre los barrotes de la reja. Allí lo cogí de seguro. Pensó. Tengo que ponerle remedio cuanto antes. Un baño ruso me aliviaría. Si pudiese estar ahora en la tabla más alta del baño de vapor. Y ahí lo tenéis en la tabla más alta del baño de vapor, pero con todos los vestidos, botas y chanclos. Las ardientes gotas de agua que caían del techo le daban en la cara. ¡Uy!, gritó, saltando precipitadamente para meterse bajo la ducha fría. El guardián soltó un estridente grito al ver a aquel individuo vestido. El estudiante tuvo la suficiente presencia de ánimo para decirle en voz baja. Es una apuesta. Pero lo primero que hizo en cuanto estuvo en su habitación fue aplicarse al pescuezo un gran vejigatorio español y tumbarse de espaldas, para que le saliese del cuerpo la locura. A la mañana siguiente tenía toda la espalda ensangrentada, era cuanto había sacado de los chanclos de la suerte. 5. La metamorfosis del escribiente. Entretanto, el vigilante nocturno, a quien a buen seguro no habéis olvidado, pensaba en los chanclos que había encontrado y dejado luego en el hospital. Fue a reclamarlos, pero como ni el teniente ni nadie más de su calle los reconocieron por suyos, los entregó a la policía. Se parecen exactamente a los míos, dijo uno de los escribientes, examinando el par encontrado y poniéndolo al lado del suyo. Creo que ni un zapatero los distinguiría. Señor escribiente, dijo un subalterno, entrando con unos papeles. El escribiente se volvió y se puso a hablar con el otro, después miró nuevamente los chanclos, pero le resultaba ya imposible afirmar si los suyos eran los de la derecha o los de la izquierda. ¿Deben de ser los mojados?, pensó, pero se equivocó, pues eran los de la suerte. ¿O creéis tal vez que un policía no puede equivocarse? Se los calzó, metióse los papeles en el bolsillo y se llevó algunos escritos bajo el brazo, para leerlos y copiarlos en su casa. Pero como era domingo por la mañana y hacía buen tiempo, pensó, una excursión a Fredericksburg me sentaría bien. Pensado y hecho. No podéis imaginar un hombre más plácido y diligente que aquel joven, justo es, pues, que le concedamos pasear a su gusto. Después de tantas horas de permanecer sentado, indudablemente la salida le hará bien. Comenzó la excursioncita sin pensar en nada, por eso los chanclos no tuvieron ocasión de poner en efecto su virtud mágica. En el camino se encontró con un conocido, uno de nuestros jóvenes poetas, el cual le comunicó que al día siguiente emprendería su viaje veraniego. De modo que se marcha, dijo el escribiente. Es usted un hombre feliz y libre. Puede volar a donde quiera, mientras nosotros estamos aquí encadenados. Pero su cadena está sujeta al árbol del pan, replicó el poeta, no tienen que preocuparse por el día de mañana, y si llegan a viejos, cobran una pensión. Sin embargo, ustedes llevan la mejor parte, repuso el escribiente. Es un placer estarse tranquilo componiendo poemas, todo el mundo les dirige palabras amables, y son dueños de su vida y de sus actos. Me gustaría que probase a lo que sabe, el ocuparse en esos estúpidos procesos. El poeta meneó la cabeza, el escribiente hizo lo mismo, y se separaron sin haberse convencido mutuamente. Son gente original esos poetas, dijo el escribiente. Me gustaría transformarme en una naturaleza como la suya y volverme poeta. Estoy seguro de que no escribiría estas elegías que ellos escriben. Qué precioso día de primavera para un poeta. El aire es límpido y translúcido, las nubes se deslizan blandamente, y los prados nos envían sus aromas. ¿Cuántos años hacía que no gozaba de un momento como este? Como podéis observar, se había transformado en poeta, no es que fuese nada extraordinario, pues es un disparate figurarse a los poetas como seres diferentes de los demás humanos, cabe muy bien que entre estos haya naturalezas mucho más poéticas que algunas grandes personalidades reputadas de tales. La diferencia consiste solo en que el poeta posee una memoria espiritual mejor y más potente, es capaz de retener las ideas y los sentimientos hasta darles forma clara y precisa por medio de la palabra, en cambio, los demás no son capaces de hacerlo. Pero el paso de una naturaleza ordinaria a otra mejor dotada supone siempre una transición, y esta es la transición que experimentó nuestro escribiente. ¡Qué maravillosa fragancia!, exclamó. Me recuerda a las violetas de tía Elena. Era yo un chiquillo entonces. ¿Cuánto tiempo hace que no había pensado en aquellos días? La pobre y bondadosa mujer vivía detrás de la bolsa. Siempre tenía una rama o unos brotes en agua, por rudo que fuese el invierno.
Las violetas olían, mientras yo aplicaba una perra chica calentada al cristal helado de la ventana para hacerme una mirilla. Era una vista preciosa. Fuera, en el canal, se alineaban los barcos inmovilizados por el hielo, sin tripulantes a bordo, toda la dotación se reducía a una chillona corneja. Pero, cuando empezaban a soplar los vientos primaverales, todo se animaba, entre cantos y hurras, aserraban el hielo, calafateaban los barcos y los aparejaban, y muy pronto se hacían a la mar hacia tierras extrañas. Yo me quedé y estoy condenado a seguir aquí, encerrado en la comisaría, mirando cómo los demás sacan los pasaportes para trasladarse al extranjero. Es mi destino. ¿Qué hacerle? Y suspiró profundamente. De pronto quedó suspenso, Dios santo. ¿Qué me pasa? Jamás pensé ni sentí estas impresiones, debe ser el aire de primavera, angustioso y agradable al mismo tiempo. Y se sacó los papeles de bolsillo. Esto me hará pensar en otras cosas, dijo, dejando correr la mirada por el papel. La señora de Sigbrit, tragedia original en 5 actos, leyó. ¿Qué significa esto? Y, sin embargo, es de mi puño y letra. ¿Es posible que haya escrito yo esta obra? La intriga del muro o el día de la penitencia, farsa musical, pero, ¿de dónde salen estas cosas? Me lo habrán metido en el bolsillo. Aquí hay una carta. Era de la dirección del teatro, en que le rechazaban las obras en un lenguaje muy poco cortés. Dijo el escribiente sentándose en un banco. Sus ideas estaban llenas de vida, y su corazón, de sentimiento, maquinalmente cogió una de las flores más cercanas, era una margarita vulgar, en un momento reveló todo aquello que, para explicarlo, los naturalistas emplean varias sesiones, le habló del mito de su nacimiento, de la fuerza de la luz solar, que extiende sus delicadas hojas y la obliga a esparcir su aroma. Entonces pensó él en las luchas de la vida, que tantos sentimientos despiertan también en nuestro pecho. El aire y la luz eran los amantes de la flor, pero la luz era el preferido, a ella se dirigía la flor, y si la luz se extinguía, ella plegaba sus pétalos y se dormía mecida por el aire. A la luz es a quien debo mi hermosura, decía la flor. Pero respiras gracias al aire, le susurró la voz del poeta. A poca distancia, un muchachito golpeaba con un palo en un foso lleno de barro, las gotas de agua saltaban por entre las ramas verdes, y el escribiente pensó en los millones de animalitos que, encerrados en aquellas gotas, eran proyectados al aire, lo cual, considerando su volumen, significaba lo que para nosotros ser disparados a la región de las nubes. Pensando en el cambio que se había originado en su persona, el escribiente sonrió y dijo, debo dormir y soñar. Pero es muy extraño eso de estar soñando de modo tan natural y saber que se trata solo de un sueño. Si al menos lo recordase mañana, cuando despierte. Ahora me parece estar extraordinariamente bien dispuesto. Lo veo todo tan claramente y me siento tan excitado, y, sin embargo, estoy seguro de que si al despertar me recuerdo algo, será una estupidez, ya me ha ocurrido otras veces. Con las magnificencias que se ven y oyen en sueños, sucede lo que con el oro de los seres infernales. Cuando a uno se lo dan, es rico y espléndido, pero mirado a la luz del día no son más que piedras y hojas secas. ¡Ay! Suspiró melancólico, contemplando los pájaros cantores que saltaban alegremente de rama en rama, esos son más dichosos que yo. Volar. Este sí que es un arte maravilloso. Feliz quien nació con él. Si me fuera dado metamorfosearme, lo haría en alondra. En el mismo instante se le contrajeron los faldones de la levita y las mangas, transformándose en alas, los vestidos se trocaron en plumas, y los chanclos, en garras. Él se dio cuenta, riéndose para sus adentros. Bueno, ahora puedo convencerme de que estoy soñando, aunque nunca había tenido un sueño tan disparatado. Y remontándose a las ramas, se puso a cantar, pero en su canto no había poesía, pues su naturaleza poética había desaparecido. Como todo aquel que hace las cosas a conciencia, los chanclos no podían llevar a cabo 2 funciones simultáneamente, quiso ser poeta, y lo fue, quiso ser pajarillo, y se convirtió en ave, pero cesando la propiedad anterior. Esto es lo más delicioso de todo, dijo. De día estoy en la comisaría, sumido en la lectura de los expedientes más serios, de noche puedo soñar que vuelo, convertido en alondra, en los jardines de Fredericksburg. Habría asunto para escribir una comedia. Bajó de nuevo para posarse en la hierba, y, volviendo la cabeza en todas direcciones, se puso a picotear los tallitos flexibles que, en proporción a su actual tamaño, le parecían largos como ramas de palmeras africanas. Aquello duró unos instantes, luego lo envolvió la noche oscura, un objeto enorme, así se lo pareció, fue arrojado sobre él. Era una gorra con que un grumete quiso atrapar al pajarillo. Una mano que se metió por debajo, cogió al escribiente por la espalda y las alas, forzándolo a piar. En su primer momento de susto gritó con todas sus fuerzas, mocoso desvergonzado.
Soy funcionario de la policía, guión. Pero el muchacho no oyó más que un pío pío. Dando un golpe al pájaro en el pico, se alejó con él. En el paseo se encontró con dos escolares de la clase superior, me refiero a la clase social, entendámonos, pues como alumnos figuraban entre los de la cola. Compraron el pájaro por 8 chelines y de esta manera el escribiente fue a parar al seno de una familia de la calle de los Godos, de Copenhague. Menos mal que todo esto es un sueño. Dijo el escribiente, de otro modo me enfadaría de verdad. Primero fui poeta, ahora soy alondra, seguramente fue la naturaleza poética la que me convirtió en este animalito. Sea como fuere, no deja de ser muy desagradable caer en manos de esta chiquillería. Me gustaría saber cómo terminará todo esto. Los niños lo llevaron a una habitación hermosísima, donde los recibió sonriente una señora muy gorda. No se mostró muy contenta, empero, de que trajeran un pájaro tan vulgar como la alondra, pero, en fin, por aquel día les permitiría meterlo en la jaula desocupada que colgaba de la ventana. Tal vez le guste a papaíto, añadió, dirigiendo una sonrisa a un gran papagayo verde que se columpiaba muy orondo en su anillo, dentro de la preciosa jaula de latón. Hoy es el cumpleaños de papaíto, dijo con tonta ingenuidad, y el pajarillo del campo lo va a felicitar. Papaíto siguió columpiándose elegantemente sin responder una palabra, en cambio, rompió a cantar un lindo canario traído el año anterior de su cálida y fragante patria. ¡Escandaloso!, gritó la señora, echando sobre la jaula un pañuelo blanco. «Pip pip», suspiró el pájaro. «Vaya horrible nevada». Y se cayó. El escribiente, como decía la señorita, el pájaro campestre, fue a parar a una jaula, junto a la del canario y no lejos del loro. La única frase que sabía decir, y que a menudo repetía con mucha gracia, era, bueno, vamos a ser personas. Todo lo demás que gritaba era tan ininteligible como el trinar del canario, excepto para el escribiente, transformado ahora en pájaro. Él comprendía muy bien a su compañero. Volaba en la verde palmera y el almendro florido, cantó el canario. Volaba con mis hermanos por encima de flores bellísimas, por encima del lago, terso como un espejo, en cuyo fondo se mecían los reflejos de las plantas. Veía también muchos papagayos de vivos colores, que contaban graciosas historias. Eran salvajes, replicó el loro, salvajes sin cultura, bueno, vamos a ser personas. ¿Por qué no te ríes? Si la señora y los forasteros se ríen, también puedes hacerlo tú. Es un gran defecto el no ser capaz de disfrutar de lo que es verdaderamente recreativo. Bueno, vamos a ser personas. ¿Te acuerdas de las lindas doncellas que bailaban bajo las tiendas levantadas, junto a los árboles en flor? ¿Te acuerdas de los dulces frutos y del jugo refrescante de las hierbas silvestres? Sí, me acuerdo, dijo el papagayo, pero aquí lo paso mucho mejor, me dan bien de comer y me tratan con todos los cuidados, sé que soy una buena cabeza y no pido más. Seamos personas. Tú eres un alma de poeta, como dicen, pero yo poseo conocimientos fundamentales y gracia. Tú tienes eso que llaman genio, pero careces de discreción, te pierdes en esas elevadas notas naturales, y por eso te tapan. A mí no me lo hacen, pues les he costado más caro. Me impongo con el pico y, además, sé decir, bis, bis, bis. Bueno, vamos a ser personas. Ah, patria mía cálida y florida. Repitió el canario. Quiero cantar tus árboles verde oscuro, y tus bahías tranquilas, donde las ramas besan la límpida superficie del agua, quiero cantar el gozo de mis relucientes hermanos, allí donde crecen las plantas fuentes del desierto. Cállate ya, con tus canciones tristes, exclamó el papagayo. Di algo que nos haga reír. La risa es el signo del sumo nivel intelectual. Dime tú si un perro o un caballo pueden reírse, no, llorar sí pueden, pero reír. Esta cualidad solo se ha dado al hombre. Jou, jou, jou. Rióse el loro, y añadió su chiste, vamos a ser personas. Tú, pobre y gris pajarillo danés, exclamó el canario, también has caído prisionero. Seguramente en tus bosques hace más frío, pero por lo menos hay libertad. Echa a volar. Se olvidaron de cerrar tu jaula, y la ventana superior está abierta. Escapa, escapa. El funcionario obedeció maquinalmente y salió volando de la jaula. En el mismo momento se oyó rechinar la entornada puerta de la habitación contigua y, con centelleantes ojos verdes, el gato de la casa se deslizó en la sala, lanzándose a la casa del pajarillo. El canario aleteó en la jaula, el papagayo gritó su «vamos a ser personas», y el escribiente, presa de mortal pánico, levantó el vuelo, saliendo por la ventana y alejándose por encima de las casas y calles. Finalmente, hubo de detenerse a descansar.
La casa de enfrente tenía algo de familiar, y como estaba abierta una de las ventanas, entró por ella, era su propio cuarto. Se posó sobre la mesa. «¿Vamos a ser personas?», exclamó, sin reparar en lo que decía, simplemente remedaba al papagayo y en el mismo instante volvió a ser el escribiente, solo que se encontró sentado sobre la mesa. «Dios me ampare», dijo. «¿Cómo vine a parar aquí y me quedé dormido? ¿Qué sueño más agitado? ¿Y qué estupidez todo él?». 6. Lo mejor que trajeron los chanclos al día siguiente, a primera hora, y cuando el escribiente estaba aún acostado, llamaron a la puerta. Era su vecino de la puerta de enfrente, un joven seminarista. «Préstame tus chanclos», dijo, «el jardín está muy mojado, pero hace un sol espléndido. Me apetece bajar a fumar una pipa». Calzóse los chanclos, y poco después se encontraba en el jardín, donde crecían un ciruelo y un peral. En el centro de Copenhague, un jardincito como aquel es tenido por un lujo envidiable. El seminarista se puso a pasear de un lado a otro, eran solo las 6, en la calle resonó la corneta del postillón. «¡Ay, viajar, viajar!», exclamó el hombre. «Es la máxima felicidad del mundo, el colmo de mis deseos. Si pudiera hacerlo, se calmaría esta inquietud que me atormenta. Pero habría de ir muy lejos, quisiera ver Suiza, recorrer Italia». Por fortuna, los chanclos obraron enseguida, pues de otro modo habría ido a parar demasiado lejos, tanto para él como para nosotros. Estaba en pleno viaje, se encontró nada menos que en Suiza, apretujado con otros 8 pasajeros en el interior de una diligencia. Le dolía la cabeza, sentía un gran cansancio en la nuca, y la sangre se le había acumulado en los pies, que estaban hinchados y oprimidos por el calzado. Se hallaba en un estado de duermevela, entre dormido y despierto. En el bolsillo derecho llevaba una carta de crédito, en el izquierdo, el pasaporte, y en un pequeño bolso de cuero, sobre el pecho, algunas monedas de oro bien cosidas. En sus sueños veía que uno u otro de aquellos tesoros se había perdido, por eso despertó sobresaltado, y el primer movimiento de su mano fue dibujar un triángulo, de derecha a izquierda y al pecho, para cerciorarse de que sus cosas seguían en su sitio. Paraguas, bastones y sombreros se tambaleaban en la red de encima de su cabeza, privándose de gozar de un panorama maravilloso. Él lo miraba por el rabillo del ojo, mientras su corazón cantaba lo que ya cantara en Suiza por lo menos un poeta a quien conocemos, bien que hasta la fecha no ha dado el poema a la imprenta. Es este un mundo en verdad maravilloso. Veo alzarse el Mont Blanc altivo y majestuoso. Ah, si dinero para viajar tuviera. La vida fuera entonces llevadera. La naturaleza que lo rodeaba era grandiosa, grave y oscura. Los bosques de abetos parecían brezos en las altas rocas, cuyas cumbres se ocultaban en la niebla. Comenzaba a nevar, y soplaba un viento helado. «Uf», suspiró, «ojalá estuviésemos del otro lado de los Alpes. Sería tiempo de verano y habría cobrado la letra. El miedo que esto me da, me quita todo el gusto de estar en Suiza. Ay, si estuviese ya del otro lado». Ahí lo tenéis en la otra vertiente de los Alpes, en plena Italia, entre Florencia y Roma. El lago Trasimeno brillaba, a la luz vespertina, como oro flameante entre las montañas de un azul oscuro. En el lugar donde Aníbal derrotara a Flaminio, los sarmientos de la vid se daban ahora las manos, cogiéndose apaciblemente por los verdes dedos, simpáticos rapaces medio desnudos guardaban una manada de cerdos, negros como el carbón, bajo un grupo de olorosos laureles, al borde del camino. Si fuésemos capaces de reproducir fielmente aquel cuadro, los lectores gritarían, «¡Magnífica Italia!». Sin embargo, no fue esta la exclamación que salió de los labios del seminarista ni de ninguno de los viajeros. Moscas y mosquitos apestosos invadían por millares el interior del coche, era inútil esquivarlos con ramas de mirto, a pesar de todo, seguían picando. No había nadie en el carruaje cuyo rostro no estuviese hinchado por las sangrientas picaduras. Los pobres caballos eran devorados vivos, las moscas los atacaban a montones, y solo de tarde en tarde bajaba el cochero a espantarlas. Se puso el sol, y un frío, pasajero pero intenso, recorrió la naturaleza toda, verdaderamente no resultaba agradable, pero en derredor, montañas y nubes adquirían una maravillosa tonalidad gris, clara y brillante, ¿cómo decirlo? Ve tú mismo y míralo con tus propios ojos, mejor es esto que leer descripciones de viaje. Era incomparable, y así lo encontraron también los viajeros, pero iban con el estómago vacío, y el cuerpo cansado, todo el anhelo del corazón se centraba en un buen descanso nocturno, ¿lo encontrarían? Todos pensaban más en resolver este problema que en las bellezas naturales. Atravesaban un bosque de olivos, era algo así como cuando en la patria pasaban entre nudosos sauces, y allí encontraron una solitaria posada, en cuya puerta se había estacionado una docena de mendigos lisiados, el más robusto de ellos parecía, para servirnos de una expresión de Marrayat, el hijo primogénito del hambre, llegado a la mayor edad.
Los restantes eran ciegos, o privados de piernas, por lo que se arrastraban sobre las manos, o mancos, sin brazos o sin dedos. Era la miseria harapienta. Excellenza, miserabili. Clamaban, exhibiendo los miembros mutilados. Salió a recibir a los pasajeros la posadera en persona, descalza, desgreñada y con una blusa asquerosa. Las puertas estaban sujetas con bramantes, el suelo de las habitaciones era de una mezcla abigarrada de ladrillos, murciélagos volaban por debajo del techo, y en cuanto al olor. Creo que sería mejor instalarnos en el establo, dijo uno de los viajeros, al menos allí sabe uno lo que respira. Abrieron las ventanas para que penetrase un poco de aire fresco, pero antes que éste llegaron los brazos estropeados y la eterna lamentación, miserabili, excellenza. En las paredes podían leerse numerosas inscripciones, la mitad de ellas contra la bella Italia. Sirvieron la comida, una sopa de agua, sazonada con pimienta y aceite rancio, luego un plato de ensalada aliñada con el mismo aceite. Los platos fuertes fueron huevos podridos y crestas de pollo asadas. Incluso el vino tenía un sabor extraño, sabía a medicina. Por la noche colocaron las maletas contra la puerta, y uno de los viajeros se encargó de la vigilancia mientras los demás dormían. Al seminarista lo tocó actuar de centinela. ¡Qué bochorno! El calor era opresivo, los mosquitos zumbaban y picaban, y los miserabili del exterior seguían quejándose en sueños. Sí, eso de viajar está muy bien, díjose el seminarista, solo que sobra el cuerpo. Este debiera poder descansar, mientras el espíritu vuela. Donde quiera que llego, noto que me falta algo, y siento como una opresión en el corazón, quiero algo que sea mejor que lo que tengo en aquel momento, pero, ¿qué es y dónde está? En el fondo sé bien lo que quiero, llegar a un fin feliz, el más feliz de todos. No bien había pronunciado este deseo, se encontró en su patria, en su hogar, las largas cortinas blancas colgaban ante las ventanas, y en el suelo, en el centro de la habitación, había el negro ataúd, en el cual dormía él el sueño de la muerte. Su deseo quedaba cumplido, el cuerpo reposaba, y el alma viajaba. No creas que nadie sea feliz antes de estar en la tumba, tales fueron las palabras de Solón, y aquí se confirmaba su verdad. Todo cadáver es una esfinge de la inmortalidad. La esfinge tendida en aquel féretro tampoco nos respondió a lo que el vivo había escrito 2 días antes. Tu silencio, oh muerte, es horror y desconsuelo. Tus duras huellas son losas sepulcrales. ¿No puede el pensamiento elevarse al cielo? ¿Somos acaso solo carne y huesos mortales? Al mundo un gran dolor suele quedar oculto. Para ti, solo siempre, fue una gracia la muerte. Más pesó el mundo sobre tu corazón que la tierra que echaron sobre tu cuerpo inerte. 2 personajes iban de un lado para otro de la habitación, 2 personajes a quienes ya conocemos, el hada de la preocupación y la mensajera de la suerte. Las 2 se inclinaron sobre el cadáver. ¿Ves, dijo la primera, que felicidad han proporcionado tus chanclos a los humanos? Al menos al que aquí duerme le dieron un bien eterno, respondió la otra. Oh, no, replicó la preocupación. Se marchó por propia voluntad. Sin ser llamado, su fuerza espiritual no fue bastante para explotar los tesoros que su destino le asignó en esta tierra. Voy a hacerle un favor. Y le quitó los chanclos de los pies, con lo cual terminó el sueño de muerte, y el resucitado se incorporó. La preocupación desapareció, llevándose los chanclos, seguramente los consideraría como de su propiedad.